Amós capítulo 7, verso 1, cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así: he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por la lectura de tu palabra. Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos edifiques, Señor. Como siervo, Padre, doy un paso atrás y le permita a usted mismo, Señor, tomando este lugar, Señor, ponga usted la palabra en mis labios y que podamos salir de este lugar bendecidos por medio de su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Amén. Y quisiera poder enseñar o predicar esta tarde bajo el título Al nivel de Dios. Amén. Diga conmigo: al nivel de Dios. Gloria a Dios. Y en modo de introducción, hablando un poco del profeta Amós, el significado del nombre de Amós es carga. Y es una palabra muy importante, o es clave en el estudio de Amós, porque es lo que él sintió por el pueblo. Él sentía una carga, sentía un gran dolor por lo que él miraba que sucedía alrededor del pueblo de Israel. Amós era un pastor, era un tosco pastor que vivía en el desierto de Tecoa, al sur de Jerusalén, en zonas rurales. Por esto él era un pastor, y de ahí fue tomado para su ministerio profético. Amós pudo observar lo que sucedía en Israel. Él pudo notar el pecado, la corrupción, la idolatría que prevalecía especialmente en el reino del norte. Cuando Israel se dividió, fueron dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y el tiempo o los años en los que profetizó aproximadamente Amós fue entre el año 765 y 755 antes de Cristo. Durante estos años fue Jeroboam II el que fue rey de Israel en el rey del norte, y en el reino del sur, que era el reino de Judá, reinaba Usías. Al mismo tiempo en el que el ministerio de Amós estaba siendo desarrollado, también entre los años 740 y 780 es cuando comienza el ministerio del profeta Isaías, el cual hablaremos más adelante porque es clave importante en esta enseñanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al recibir su llamado, Amós se vuelve un profeta que habla mucho sobre la justicia social, y con un lenguaje que era muy emotivo. Él predicó con muchas ganas, él habló con la inspiración de Dios, y aún condenó esa religión externa e idólatra que estaba dentro del pueblo de Israel. Y entrando en su profecía, en la profecía que Dios dio al pueblo a través de Amós, en sus primeros 2 capítulos, él pronuncia juicios contra las ciudades que eran muy cercanas a Israel y también contra Judá.
y él usó un recurso poético hebreo repetitivo. Si usted lee los primeros capítulos o el 1 especialmente, él dice, por cada 3 pecados y al cuarto vendrá tal castigo contra Israel. Era un recurso poético hebreo que se usaba mucho, el repetitivo, como también lo usó Abraham cuando intercedió por Sodoma, diciéndole, Señor, y si hubiera 50, tú lo salvarías, Señor, y si hubiera. Fue una manera de usar una poesía en forma de repetición. Ya en el capítulo 3 y 6, su enfoque fue más Israel y amonestaba al pueblo por su falsa adoración y la corrupción que había dentro de ellos, un exceso a los lujos, al placer, que es lo que había en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y ya en los capítulos 7 y 9, que es donde comenzamos a leer, ya viene una advertencia hacia la cautividad y hacia las futuras derrotas de Israel. Y dentro de esto hay 5 visiones que él tiene. La de las langostas, la del fuego, la de una plomada de albañil, la de un canastillo de fruta y el juicio inminente. Y vamos a enfocarnos donde leímos, que es el capítulo 7, donde leímos acerca de Amós hablando con Dios, interviniendo, intercediendo por el pueblo de Israel. En estas visiones él ve los juicios que están por llegar, y donde comenzamos a leer vemos que habla primero de las langostas, que estaban ellas amenazando eliminar la esperanza de la cosecha al atacar los sembrados de la época en el segundo crecimiento, que es el heno tardío. En la segunda visión que ve Amós, él ve un fuego que consumía una gran parte, y la tercera una aniquilación completa de Israel. Bien, quiero que enfoquemos en el versículo 7 cuando Amós habla de una plomada de albañil. Esta plomada de albañil representaba que él iba a poner en la tierra, o que él iba a venir a su pueblo a medir cómo estaba su pueblo, amén. Él iba a venir a ver cómo estaba su pueblo delante de Dios, aunque Dios lo sabía, pero vamos a ir desarrollando este tema. Dice que en su mano, cuando Amós miró, dice que en su mano miró una plomada de albañil. Esto era un símbolo de una estricta justicia, muy, muy estricta, y una manera de decir que ahora Dios venía a visitarlos, pero con justicia. Ya no iba a mandar una palabra, sino que iba a venir mano de justicia de parte de Dios. Ahora, ¿qué es la plomada de albañil? Bueno, alcanza a ver ese trompo allá arriba. Parece como un trompo. ¿Cuántos recuerdan que jugaron con el trompo? Así en la misma forma, y se le daba vuelta y lo tiraba. Bueno, la figura es muy parecida. La manera en la que servía este utensilio era la placa que usted ve arriba. Se usaba, por ejemplo, en los tiempos antiguos para construir muros lo más recto posible. Hoy en día, en la actualidad, usted ve niveles muy profesionales, ¿verdad? Hasta con imán se pega, todo. Pero en aquel tiempo se usaba lo que se le denomina la plomada de albañil. Cuando se iba construyendo un muro, y para saber qué tan nivel estaba, qué tan a plomo estaba, se iba poniendo la parte de arriba, que era como un platito pequeño de metal, y la pieza, ya sea de piedra o de metal, se ponía en la parte de mero abajo y se dejaba caer. Y con el nivel de mero arriba, el plomo, lo que estaba abajo, era lo que iba a decir si estaba o no estaba a nivel. Y cabe mencionar que el nivel tenía que ser bien preciso. Si el plomo, la parte de abajo, lo pesado, estaba pegando al muro, si estaba pegado a la construcción, quiere decir que el nivel estaba mal. Y si estaba demasiado separado también. La diferencia entre el espacio entre el plomo y el muro tenía que ser bien mínimo, pequeñito, delgadito. Y tal vez si usted ha trabajado en construcción sabe de lo que le estoy hablando. Y era la manera de poder ir nivelando cómo estaba un muro. Vamos a poner, los obreros lo empezaban a construir, y venía el patrón o el que sabía más y decía, bueno, vamos a ver cómo está el muro que están construyendo. ¿Cuántos damos gloria a Dios?
Esta plomada de albañil era un artículo que servía para comprobar, como ya lo comenté, si un muro se estaba levantando sin alguna inclinación, es decir, a nivel. Y es esta cuerda con una piedra o pieza de metal en un extremo. El término se utiliza de forma simbólica para referirse a la prueba a la que Dios sometía a su pueblo para ver si eran rectos, para ver si eran verdaderos o si estaban fuera de la línea de los designios o de la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? La finalidad con la que Dios iba a poner esta plomada de albañil era para evaluar a su pueblo. Era para examinar cómo estaban delante de Él, para ver si eran fieles, si estaban obedeciendo o si de alguna manera ellos estaban descarriando, para ver. Usted sabe, el pueblo de Israel pasó mucho tiempo de idolatría, de caer en malos pasos, y esto obligó a que Dios de alguna manera dijera por medio del profeta Amós: voy a ir, pero voy a ir con plomada de albañil. Y era algo serio. El hecho de que Dios dijo eso era muy serio, porque al momento que Dios pusiera esa plomada de albañil delante de su pueblo, y su pueblo en idolatría, imagínense cómo los iba a encontrar. Muy torcidos, podemos decir, por conforme estaban viviendo. Y hoy es muy importante entender que cuando Dios quería examinar, quería poner esa plomada y que su pueblo pasara por esa revisión, que su pueblo pasara por ese examen, por decirlo así, y de ahí poder saber qué es lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Y hoy en día usted puede verlo, si usted conoce de construcción, sabe de construcción, o simplemente si en su casa pone una repisa, usted se da cuenta si está a nivel o no está a nivel, ¿cierto? Porque pone algo y bueno, se empieza a rodar. Especialmente, por ejemplo, voy a darle mi ejemplo. Yo trabajo instalando puertas, y cuando uno instala puertas, uno tiene que checar antes de entregar la puerta instalada, es el nivel. Antes de hacer todo el proceso de detallarla, de ponerle cualquier cosa, uno tiene que checar que esté plumb and level, ¿verdad? Anivelada, a plomo. ¿Y qué es lo que hace uno? Pone el marco y antes de colgar la puerta checa que esté a nivel. Y mientras no esté a nivel, no puedes colgar la puerta hasta que tu marco esté a nivel. Una vez que está el marco a nivel, cuelgas tu puerta, y aún así tienes que volver a verificar. ¿Para qué? Para que la puerta pase, el que cierre perfectamente, el que pueda estar sellada, no entre agua, no entre aire, porque al momento de que uno deje una puerta a nivel, no va a cerrar. Va a entrar el aire, no va a tener su función. Incluso si usted pone una puerta que no está a nivel, la puerta se va a abrir o se va a cerrar sola, que esa es por decirlo así, la prueba final. ¿Quieres saber si instalaste tu puerta bien? Ábrela, y si se abre sola, mi hermano Esteban sabe, quiere decir como que nos falló algo ahí. Si dejas la puerta abierta y se cierra sola, quiere decir que, y a veces uno dice, ay, es el aire que la movió. Pero no, es que ahí es una comprobación de que no estás a nivel. Es por dar un ejemplo, ¿verdad? Y la plomada de albañil era una manera de medir el estado en que se encontraba el pueblo. Hoy nosotros vivimos una dispensación diferente a la que vivió Amós. Amós estaba hablando en una dispensación de la ley. Usted sabe, inocencia, conciencia, gobierno humano, el tiempo de los jueces, y vino el tiempo de la promesa y la ley. Y cuando Amós estaba hablando esta profecía, la estaba hablando para el pueblo de Israel en el tiempo de la ley. Porque esta plomada, por decirlo así, que el Señor iba a poner, es la misma ley que Dios había dado. La ley era la plomada por la cual Dios iba a pasar al pueblo y ver si el pueblo estaba correcto o estaba desanivelado, estaba perdido, estaba mal. Y al momento de que Amós habla, la mayoría de las profecías de Amós se cumplieron, con excepción del capítulo 9 en adelante, que sería otro estudio, que es una promesa o una profecía que aún está por cumplirse. Pero hablando específicamente de esto, es cosa que se cumple y es bajo la ley. Y el pueblo de Israel iba a recibir una plomada de albañil basado en la ley que Moisés dio, que Dios dio a Moisés para el pueblo. Ahora, si hablamos del tiempo de la gracia, que es la dispensación que nosotros estamos viviendo, aunque la ley sigue vigente y aunque muchos de los mandamientos
de la ley aún lo seguimos respetando, no matarás, no robarás, que son parte de nuestra creencia. Sin embargo, nosotros ya no estamos siendo medidos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y el proceso de la gracia comenzó cuando Jesucristo da su vida, muere en la cruz, el velo que estaba en el templo es rasgado y comienza un tiempo diferente para la humanidad, que es la gracia. Entonces, estamos muy bendecidos de vivir bajo la gracia, porque ya no estamos bajo el yugo de la ley o bajo ese régimen de la ley completamente, y no seremos juzgados por la ley. Sin embargo, el vivir bajo la gracia conlleva mayor responsabilidad, porque la ley era como algo que estaba siempre ahí. Dale, y lleva tu ofrenda o tu sacrificio por el pecado que has cometido. Y la gracia podría decirse para muchos que es más libre, como diciendo, no hay ley, no hay un sacerdote que está detrás de mí, no tengo que llevar una palomita o no tengo que sacrificar algo. O sea, no tengo una ley que me está exigiendo, por decirlo así, o no es tan rígida, porque ahora estoy en la gracia. Pero cabe mencionar que ese pensamiento es erróneo, porque el hecho de vivir bajo la gracia, ese favor inmerecido que Dios nos ha dado, no quiere decir que no tenemos un plomo por el cual vamos a ser medidos. No sé si me estoy dando a explicar. Porque nosotros en nuestro tiempo, en la gracia que estamos viviendo, damos gracias a Dios por eso. Y como lo digo, aparentemente no es tan estricta, tan rígida como podría imaginarse que era vivir bajo la ley. Porque, por ejemplo, la ley decía, si alguien era encontrado en un matrimonio en pecado, pues ¿qué era? Era apedreado. Hoy no vivimos eso. Y dice, pues hoy nomás con que vaya a la iglesia y me arrepienta, ¿verdad? Y ya puedo seguir adelante. Y muchos lo ven como diciendo, qué sencillo, hoy no me van a apedrear, no me van a matar, pues nomás me arrepiento. Pero bueno, la Biblia también dice que el que pecare deliberadamente, es decir, sabiendo que es pecado lo que vas a hacer, lo haces, también te va a llevar a una condenación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La ley que estaba presente estaba siempre juzgando a Israel. Sin embargo, el factor de vivir en la gracia conlleva más responsabilidad, más obediencia a Dios, porque aunque si la ley ya no está vigente para nosotros en el tiempo de la gracia, el vivir hoy como cristiano implica obedecer a Dios por amor, por fe y no por obligación. Hoy usted no obedece a Dios por obligación, lo obedece por amor, porque ama a Dios, tiene el temor a Dios. No le tenemos a Dios por una ley, por una condenación, sino que hemos aprendido a obedecer a Dios por amor. Amamos a Dios por lo que nos ha hecho. Amamos a Dios porque entendemos que envió a su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados. Entonces, nuestro corazón se contrista, siente lo que Dios ha hecho y nos lleva a un arrepentimiento. Y nos lleva a un proceso de entregar nuestra vida a Dios, y vemos la grandeza de Dios, vemos que Dios restaura el matrimonio, restaura los hijos, restaura la familia, te da sanidad, te da bendición, vives bendecido. Entonces comienzas a obedecer a Dios por amor y no por ley. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. Al principio, en la ley, el pueblo se regía bajo la ley, y Dios juzgaba a su pueblo conforme la ley que le había dado. Y ahí estaba ese plomo de albañil que Dios iba a poner, que Amós habló, que miró, que le dijo Jehová, ¿qué estás viendo, Señor? Pues esto es lo que veo un plomo de albañil. ¿Y qué dijo? Dijo Jehová, entonces me dijo, ¿qué ves? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Y es bien importante que en medio de mi pueblo va a haber una plomada por donde todos van a ser examinados. Todos van a pasar un proceso de examinación. Todos van a saber qué nivel estás. Y ahí es donde iba a venir
Y dijo el Señor, y no lo toleraré más. Es decir, Dios estaba ya cansado de ver cómo su pueblo pecaba delante de él. Y él dijo, Señor, cuando yo traiga el nivel, cuando yo traiga la plomada, ya no toleraré más. Porque ya va a ser el tiempo donde los voy a revisar. El examen final es esta plomada. Y fuera de ahí no iba a haber más tolerancia. ¿Cuántos dicen amén? Bien, al principio, cuando estábamos hablando un poco del ministerio del comienzo de los tiempos, de los años en los que reinó, en los que profetizaba Amós, también comienza el ministerio del profeta Isaías en medio de esos años. Ya Isaías estaba comenzando también con su predicación como profeta. Voy a invitarlo a que me acompañe a Isaías capítulo 28 y vamos a leer del verso 14 en adelante. Hoy quise traer un poquito más de estudio con la ayuda de Dios y tal vez leamos una o dos más escrituras, pero sé que van a ser de bendición para nuestra vida, mi hermano. Aleluya. Isaías 28, 14. Y dice, por tanto, varones burladores, hablando de Jerusalén, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Verso 16. Por tanto Jehová el Señor dice, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Amén. Especialmente el versículo 17 de Isaías dice que él iba a ajustar el juicio a cordel. Cordel es una cuerda de medir, y a nivel, dice, de la justicia. Es decir, que llegará un tiempo donde va a haber un ajuste y un nivel para el pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hablando del nivel, está haciendo alusión a aquella plomada de albañil, es decir, poner a nivel. Y muy importante el versículo 16, donde dice que va a haber un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. Está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de la deslealtad, de la infidelidad el pueblo, que el pueblo tenía, Dios prometió poner una piedra angular. Esa piedra es Jesucristo. Hablando en Romanos 9:33 hace una referencia. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Estaba hablando Pablo a Roma. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando aquí Pablo a Roma, que lo que estamos estudiando del pueblo anterior, que ellos iban detrás de una ley, que ellos iban detrás de esta ley, pero la iban sin fe. Por eso ellos no pudieron cumplir la ley, porque dijo Pablo, ellos no iban por fe, porque no estaban amando a Dios, no estaban cerca de Dios, se corrompían fácilmente porque no había un amor por Dios. Y seguían la ley, pero no la seguían por fe. Simplemente era como, voy a tratar de cumplir la ley, pero no la cumplían. Y por eso la piedra vino a ser de tropiezo. Ellos lo hacían por las obras de la ley, no por fe. Y nosotros no obedecemos a Dios por obras de la ley, sino por fe. Tenemos fe en Dios. Nuestro caminar hoy en día es por medio de la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y primera de Pedro capítulo 2 verso 6 dice de la siguiente manera, acercándonos a Él. ¿A quién? A Jesús.
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también la Escritura, he aquí, vuelve a repetir la misma de Isaías, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el apóstol Pedro agrega, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bien dice la palabra ahora que la roca ha venido a hacer caer a quienes, a los que tropiezan en la misma palabra de Dios, a los que hoy en día nuestra plomada de albañil es Jesucristo mismo y su palabra. En aquel tiempo era la ley, y cómo se medía el pueblo y a qué estatura debía estar, a la estatura de la ley. Así es como tenía que regirse el pueblo. Pero hoy nuestra plomada es Jesucristo. Por eso dice, para que el varón llegue a la estatura, ¿verdad? Y por eso Pablo aún decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo tomó a Jesucristo como su plomada, como diciendo, mi ministerio, decía Pablo, tiene que estar a nivel con el que Jesucristo tuvo. Yo no puedo predicar diferente a lo que Jesucristo predicó. Yo no puedo enseñar diferente a lo que Jesucristo enseñaba. Pablo dijo, yo soy imitador de Cristo. Mi nivel, mi plomada debe de estar concuerdo a lo que Jesucristo es. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dele ese aplauso al Señor. Entonces, cuando vemos y entendemos lo que Israel pasó, vemos que la manera en la que Dios trabaja con su pueblo es la misma, aunque son en tiempos diferentes. Y tal vez puede variar la manera en la que lo hace, pero la finalidad de Dios es la misma. Por eso cuando estudiamos las dispensaciones, vemos que son tiempos siempre en los que el pueblo se aleja de Dios, y Dios siempre ve la manera de acercar a su pueblo y que su pueblo se arrepienta. Y en cada dispensación podemos entender lo mismo, aunque son diferentes tiempos y diferentes maneras, pero la finalidad de Dios es siempre que su pueblo se mantenga cerca de Él, y que su pueblo sea obediente, y que su pueblo le ame, y que su pueblo tenga una medida, algo donde pueda saber cómo estoy. La ley era el espejo de Israel. Si usted vivía bajo la ley y usted quería saber cómo estaba delante de Dios, usted tenía que consultar la ley. Y la ley le iba a decir, estás en pecado, estás haciendo esto mal, y bueno, arrepiéntete y ve y paga haz tu sacrificio por tu pecado, tu holocausto. Y hoy bajo la gracia buscamos nosotros la manera de agradar a Dios, y la manera de agradar a Dios es obedeciéndolo a Él, obedeciendo su palabra. No podemos regirnos bajo la ley, porque no estamos en el tiempo de la ley, pero estamos en el tiempo de la gracia. Y esta piedra angular preciosa, como dijo Pablo, para nosotros Él es precioso. O sea, Jesucristo para nosotros es hermoso, es precioso, es nuestro Salvador, le amamos. Entonces, la manera en la que nosotros hoy somos medidos es poniéndonos al lado de Cristo. Y ver cómo estamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cuál es nuestro carácter, cuáles son nuestras acciones, cómo desarrollamos nuestro ministerio, cómo somos en el hogar, cómo somos en el trabajo, cómo somos en la calle. ¿Quieres medirte? Mídete a la estatura de Cristo. Mídete a la estatura de la palabra. Hay una frase que ni sé si sea buena o mala, que la he escuchado mucho en inglés. What would Jesus do? O algo así. ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Como qué haría Jesús.
Y usted se lo ha preguntado cuando está en un momento difícil, cuando está enojado, que está en el trabajo o en la casa, o está pasando un momento que usted está mal. Se ha preguntado, ay Señor, ¿tú qué harías ahorita? Tristemente casi nunca, o creo que no lo hemos hecho, porque actuamos conforme nosotros humanamente lo hacemos, con nuestro carácter, con nuestra palabra, con nuestro enojo, con nuestra reacción, como sea. Y después cuando reaccionamos, ay Señor, perdóname, no actué mal. Le hablé mal a mi hermano, le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mi hijo. No, y después reflexiona y dice, lo hubiera hecho así, pero después de que lo hicimos mal. Pero ¿cómo es que te das cuenta que lo hiciste mal? Cuando conoces el carácter de Jesucristo, cuando conoces la esencia de Dios, entonces te das cuenta que hiciste mal. Cuando estás odiando a alguien y te das cuenta que Jesús amó a todos, te das cuenta que estás mal, que tu nivel, que tu plomo no te está dando. Cuando sientes envidia, cuando sientes coraje por alguien y dices, ay no estoy a la altura que el Señor estuvo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dele un aplauso al Rey. Aquellos que creen en Jesús descubrirán que Él es un cimiento estable, y para aquellos que le rechazan, Jesús mismo viene a ser una piedra de tropiezo. Y a veces cuando usted lee esto, ¿cómo Jesús va a ser una piedra de tropiezo? ¿Cómo? Si Él es perfecto, Él es divino, ¿cómo es una piedra es piedra de tropiezo para aquel que no se quiere a poner al nivel de Él? Aquel que no quiere caminar bajo sus estatutos, bajo su palabra, viene a ser tropiezo, viene a ser de estorbo. Todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo y se desvía a hacer el mal, la palabra es tropiezo cuando va a hacer el mal. Porque la misma palabra comienza a redarguirle. La misma palabra viene a ser luz en medio de que vas a cometer esa mala acción, y la palabra te es tropiezo porque ya va en contra de lo que una vez creíste. Por eso usted oye nuestro pastor mucho decir que nunca vas a ver a un pecador feliz, o a alguien que estaba en la iglesia ir y pecar y estar feliz, porque una vez que conoces la palabra de Dios ya no puedes estar en el mundo feliz, porque siempre la palabra va a ser un tropiezo. Cuando el hombre comienza a hacer algo que está en contra de la palabra le es tropiezo, y no lo hace contento porque la misma palabra le está redarguyendo. Y o se termina de perder, aunque la palabra es tropiezo, o redarguye y regresa y se vuelve de sus malos caminos. Entonces, nuestra vida como cristiano debe de tener y debemos vivir bajo una plomada de albañil. No podemos manejar y vivir nuestra vida sin un nivel. No podemos vivir una vida cristiana ligera, sin responsabilidad hacia Dios, sin amor, sin una línea marcada que nos lleve en una vida recta delante de Dios. Para saber si estamos a nivel con Dios y de lo que Dios nos está pidiendo, de lo que Dios quiere de nosotros, necesitamos vivir bajo una plomada de albañil. De esa manera vamos a saber hoy en día, así como el pueblo de Israel tuvo su proceso, nosotros tener nuestro proceso y saber cómo estoy delante de Dios. De esa manera nosotros podemos medirnos, de esa manera nosotros podemos saber cómo estamos delante de Dios. Será nuestra responsabilidad cada día levantarnos antes de salir de la casa, pasar por ese filtro, por esa plomada. Señor, ¿cómo salgo de mi casa? ¿Estoy saliendo de mi casa siendo recto de ti? ¿O estoy saliendo habiendo peleado con mi esposa, haberla insultado y salgo así, no me importa salir? ¿O cómo salgo de mi casa cada mañana? ¿Cómo actúo en mi trabajo? ¿Cómo me comporto cuando no estoy ni en la casa ni en la iglesia, sino que ando en la calle trabajando en la tienda? ¿Sigo bajo ese nivel? ¿Sigo bajo esa plomada de albañil que me rige cómo me porto, cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo entro a mi casa cuando regreso? Regreso y en la puerta está ese nivel que me hace entrar y decir, vengo bien, sé que no soy perfecto, pero sé que hoy pude alabar a Dios, agradar a Dios con mi comportamiento, y estoy entrando a mi casa para ser de bendición.
¿Cómo está mi vida hoy en día? ¿Cómo he vivido mi cristianismo desde que me convertí? Me convertí y creí que estar en la gracia es nada más arrepentirme y que Dios haga todo y yo vivir una vida sin responsabilidad, Dios. Porque el pueblo de Israel pensó que eso era vivir. El pueblo de Israel fue liberado, fue muy bendecido por Dios, pero el pueblo pensaba como que no había algo que seguir. El pueblo pensaba que no había algo donde medirse, donde reflejar cómo estaban. Por eso fácilmente caían en idolatría, en dioses falsos. Porque no tenían su mente conforme a la ley de Dios. Quisieron vivir como ellos quisieron vivir. Quisieron andar como ellos quisieron andar. Y por eso Dios usó a tantos profetas y la mayoría de las profecías eran para juicio. Siempre Dios levantando profetas para ir a darle una advertencia. Porque el pueblo constantemente se desanivelaba, constantemente dejaba de estar en esa plomada de albañil y se desviaba. Y hoy en día, hermano, nuestra vida como cristianos no puede andar como si no hubiera un norte, como si no hubiera una guía por donde ir. No podemos ser cristianos si no tenemos una guía en nuestra vida. ¿Quién lo guía a usted? ¿Quién le enseña? ¿Quién lo observa? ¿Quién lo corrige? Cuando en algún momento, por decirlo así, no sé, mi hermano Omar, cuando el pastor o algún ministro de usted ha estado 24 horas con usted siguiéndolo. No, hermano Omar, no diga esa palabra. No, hermano Omar, no haga eso. No, hermano Omar, no pelee así. No, hermano Omar, no maneje así, respete la ley. O sea, no hay alguien que físicamente esté contigo 24 horas como un plomo guiándote. Y a veces el hecho de no tener una supervisión así, se nos hace fácil olvidar que hay un Dios que sí nos ve. Ay, ahorita pues el pastor anda en Tijuana. Pues voy a hacer esto, de todas maneras no me va a ver. Ay, ahorita no está mi esposa aquí, pues vamos a poner esto en la tele, o voy a hacer esto, o voy a invitar a tales amigos, o me voy a abrir una cervecita, no está la esposa. Y pensamos tanto que como no hay una plomada, algo que te está ahí jalando, que te está guiando, se nos olvida fácilmente que Dios nos está viendo. Y que el plomo de Dios nunca es quitado, siempre está puesto. Puede que tu pastor no esté ahí observándote cómo te comportas. Puede que tu esposo, tu papá, tu mamá, a quien tú le tengas cierta reverencia, no está ahí para corregirte o para decirte algo. Pero el plomo de Dios nunca se quita. El plomo de Dios donde tú estés siempre está puesto sobre tu vida. Donde tú andes, como tú hables, ahí está la plomada de Dios. Donde tú andes, como tú te comportes, ahí está la plomada de Dios. Siempre la plomada de Dios va a estar presente. Que la ignoremos, que no la miremos, es algo muy diferente. Es muy diferente. Y en estos tiempos, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, como ya se nos ha predicado en servicios anteriores, es un tiempo donde debemos aceptar y estar siempre bajo la plomada de Dios. Son tiempos en los que Cristo se está acercando, está pronto a venir por su pueblo. Y nosotros, ¿cómo vamos a estar cuando Él venga? ¿Cómo va a estar nuestra vida delante de Dios cuando Él venga por su iglesia? ¿Será que, y quiero imaginar un poco, que cuando Él venga va a estar esa plomada de albañil ahí? Y ya estoy usando mi imaginación, pero ponga usted esa plomada, ponga usted que va a haber así espiritualmente esa plomada caída así y que tu vida va a ser puesta a una plomada.
¿Cómo va a estar el muro de tu vida? ¿Va a estar anivelado o va a estar todo chueco? ¿Cómo va a estar tu vida delante de Dios? ¿Cómo está hoy tu vida delante de Dios? La plomada está puesta, es Cristo. No se quita, no cambia, no se mueve, no se retracta, no se invalida. Ahí está la plomada puesta. Si esta noche nos toca pararnos a un lado de la plomada, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Al ponernos a un lado de Cristo, ¿qué tan anivelados estamos a Él? ¿Qué tan anivelados estamos a su palabra? ¿Qué tanto estamos amando y obedeciendo su palabra para estar a ese nivel? ¿Qué tanto estamos? ¿Estamos inclinados hacia un lado o hacia el otro? ¿Cómo está tu vida en la plomada de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos analizamos? Porque, mi hermano, el único que sabe cómo está es usted mismo y yo mismo. Predicaba en escondido el martes que uno puede preguntarle al hermano cómo está y el hermano puede decir, oh, bien, bendecido, aleluya, gloria a Dios, aleluyita, gloria a Dios. Pero puede que te lo diga por compromiso, por la vergüenza de decirte, no, hermano, es que si ando mal. No me siento bien, ni delante de Dios, ni nada, me siento mal. Pero hay una, le llamaba yo una falsa emoción o ilusión de hacernos creer que todo está bien. Y que aunque andes todo chueco, tú digas que estás bien, gloria a Dios. Pero si tú caes en esa falsa emoción, nunca vas a reconocer que estás mal y que necesitas enderezarte. Y decía yo, es como cuando estás enfermo y vas al doctor y el doctor te dice, estás enfermo, necesitas medicina, y tú le digas al doctor, no, no estoy enfermo. No, para que algo sea sanado tiene que reconocerse que está enfermo. Para que algo se enderece se tiene que reconocer que está chueco. Imagínese yo instalando puertas y que la puerta esté casi cayéndose así de lado y el cliente me diga, oye, disculpa, la puerta la estás dejando chueca, y le diga, no, está derechita, mira. Y la puerta cerrándose sola, ¿no? ¡Bum! No, para corregir yo como instalador, yo le tengo que reconocer, sabes que te hice mal trabajo, déjame volver otra vez a reinstalarte. Y para que nuestra vida pueda estar a plomo con Cristo, primero debemos reconocer si no lo estamos. Amén. Primero tenemos que reconocer, y para eso viene un autoexamen. Viene un autoexamen donde tú comienzas conforme la palabra. Por eso ahí donde leíamos en Pedro dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y escuche bien, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Entonces, ¿cómo tú puedes autoevaluarte? Por medio de la palabra. ¿Estamos obedeciendo y siguiendo la palabra de Dios fielmente? ¿O simplemente soy un oidor, como decía Santiago? Santiago animaba a la iglesia y le decían, no sean oidores de la palabra, sino hacedores. Hacedores. No oigas el mensaje nada más y digas, qué bonito mensaje, o qué mensaje tan poderoso, o qué mensaje tan bendecido, o qué mensaje tan reflectivo. No solamente expreses que también está el mensaje, sino créelo y obedece y haz el mensaje que Dios ha traído a tu vida. Hermano, cuando Dios estaba poniendo esta palabra en mi vida y estaba yo estudiando, llega mi esposa y me recuesto yo hacia atrás. Mi esposa me dice, ¿qué tiene? Le digo, no sé, es que este mensaje que Dios me está dando, le digo, no es tan fácil de digerir, le digo. No es fácil digerir, porque siempre he creído que cuando Dios va a usar a un hombre para predicar, primero le predica a él. Y le decía a mi esposa, es que lo estoy digiriendo, le digo, pero no es tan fácil.
Porque así como los profetas eran hombres comunes llamados a dar la profecía, un predicador, somos hombres comunes que entramos también en ese plomo de Dios. Y cuando estás estudiando el mensaje y lo estás digiriendo, y lo estaba yo escribiendo y estaba buscando las escrituras, digo, Señor. Y hasta vi un video, empecé a ver videos del uso de la plomada y miraba cómo la exactitud que tiene que tener esa plomada, que no roce la pared, sino que es mínimo la separación. Digo, Señor, así eres tú, porque tú eres santo. Aleluya. Cuando estaba viendo yo ese video y ese hombre estaba explicando que la parte, hoy lo quitó mi hermano, si lo puede poner, lo que parece el trompito, eso de abajo, está colgando, mi hermano, está colgando. Y cuando está aquí, él enseñaba y decía, si toca, no está bien. Y si está, tiene que, y decía él, es mínimo. Y se hacía el zoom al video y se miraba una línea muy delgadita. Y cuando yo estaba mirando, digo, qué exagerado. Bueno, total, si toca poquito, ¿qué tiene? O si está más para allá, ¿qué tiene? Pero él decía, no, la precisión al usar una plomada es esta, decía él. Y cuando yo estaba mirando este video y Dios me estaba enseñando y mostrando, digo, Señor, para muchos tú eres exigente. Yo le decía, Señor, para ti muchos dicen Dios es muy exigente y sus reglas y es una religiosidad. Digo, pero no, esa línea tan delgada que tú exiges es porque tú eres santo. Y tú pides un pueblo santo que te sirva en santidad, que te ame en santidad, que te ame de corazón y no de labios, que te alabe con el alma y no solamente con los labios. Y yo dije, no voy a dar este mensaje. No lo voy a dar porque dije, Señor, es difícil de digerir. Porque mi hermano, si ahorita el Señor, si ahorita físicamente, hermano, pudiéramos poner aquí un esqueleto, una barra y tirar una plomada y pudiéramos físicamente poner nuestra vida a un lado de esa, ¿cuántos de aquí seríamos avergonzados? ¿Cuántos de aquí no pasaríamos? ¿Cuántos de aquí Dios nos dijera, hey, desinstálate y vuélvete a instalar porque estás chueco? ¿Cuántos hasta no tendrían que volverse a bautizar, santo? No aquí en Tijuana. Dios bendiga a los hermanos de Tijuana. Quiero cerrar con eso. ¿Qué haríamos o qué debemos hacer si hoy físicamente pudiéramos poner nuestra vida al lado de la plomada? Y yo voy a invitarte a que te autoexamines. Evalúate tú mismo. Busca la palabra de Dios y pon tu vida en la palabra. A veces solamente queremos, Dios, háblame Dios, dame Dios esto. Pero ok, el pueblo de Israel le pedía a Dios y Dios le daba. Dios lo bendecía, Dios ha amado a su pueblo y ama a su pueblo. Y hay promesa para Israel, está en la profecía. Pero el pueblo dejaba de ofrecerle alabanza, de levantarle altar y adorarle por ir a adorar a dioses falsos. Y hoy en día a lo mejor usted no anda de idólatra, no anda con falsos dioses. No, yo estoy fiel, yo creo en Cristo, una doctrina, un Señor, una fe, un bautismo. No, yo creo la sana. Sí, puedes creerla, pero ¿qué tan tú obedeces a esa doctrina? Póngase de pie esta noche. Como lo he comentado en diferentes ocasiones, hoy usted sale al mundo, está en el trabajo, está en la tienda, donde sea, y platica con una persona o con otra y usted dice, soy cristiano, y la persona te dice, sí, yo también soy cristiano. Pero ves su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de ser, su carácter, todo, y dices, ¿cómo que eres cristiano? Y más los que somos de la old school, ¿verdad? De la vieja escuela, que tenemos años en el evangelio y fuimos enseñados de una manera y aún de jovencitos nos decían, vístase así, compórtese así, haga así. Y de repente usted habla con mucha gente y esa gente usted la ve y dice, ¿realmente es cristiana?
Se pregunta, ¿realmente eres cristiano? Sí, sí soy cristiano. A Dios nadie puede engañar. Dios no puede ser burlado. Y permítame un minuto más, voy a contarle un secreto de mi vida que nadie sabe, pero siento decírselo. Y se lo cuento porque ya pasaron muchos años. Estaba yo, no sé, serán 16 años yo creo. Yo me bauticé a los 11. A los como 16 años, pues estaba muy emocionado sirviendo al Señor. Era el único de mi familia en ese tiempo que seguía yendo a la iglesia. Iba yo solo. Y tenía un pastor muy bueno. Se preocupaba mucho por mí, me cuidaba. Y es alguien que yo respeto y amo mucho. Hoy es un gran evangelista, Marcos Dross. En ese momento fue mi pastor ahí en la ciudad de Tijuana. Y yo iba a la escuela, tenía mis amigos. Y por ahí me pidieron que si podía salir en unos 15 años, que si podía ser chambelán. Y bueno, pues yo por quedar bien dije que sí. Y fuimos y salí, fuimos a la fiesta y Dios ya me perdonó por eso, ¿ok? Pasa el tiempo, invito a mis amigos a la iglesia, comienzo a evangelizarlos. Como que fue un cambio, ¿no? Ustedes me invitaron a unos 15 años, yo fui chambelán. Pues ahora ustedes vengan a la iglesia. Y los comencé a invitar a la iglesia. Y sí, empezaron a ir algunos. Y una de ellas era la quinceañera. Y el pastor se interesó en ellos, comenzó también a visitarlos, a hablarlos. Y un día fue a la casa de la quinceañera. Y la quinceañera, presentándole a su familia y su vida, pues le dijo: ah, sí, dice, y Ricardo salió en mis 15 años, ¿quiere ver el video? Y le enseñó a mi pastor el video. Y el mi hermanito Ricardo en el video bailando la de payaso de rodeo. Mi pastor fue muy sabio, muy amoroso, no me dijo nada así, pero tuve que pasar por plomada. Cuando yo supe eso, y hoy lo comprendo, tal vez estaba muy joven, no lo comprendí mucho, pero hoy estudiando esto me di cuenta que mi vida tuvo que pasar por plomada. Y estaba chueco, porque yo quería servir a Dios. Y no digo que no amaba a Dios, por eso le digo, a veces uno puede decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero puede que nuestros hechos no estén. Tu palabra, tu deseo, tu anhelo puede estar aplomada de Dios, pero tus hechos lo están. Tu manera de andar lo está. Porque usted puede decir, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios. Sí, pero vas caminando muy chueco. Estás construyendo tu vida muy a desnivel. Y aunque podría justificarme en aquel tiempo por ser muy joven, tal vez inexperto, neófito, como dice la Biblia, no justificaba el que ya conociendo de Dios, yo hiciera algo que yo sabía que no le agradaba a Dios. Yo sabía que ir y ser partícipe de eso, siendo un joven que ya estaba comenzando a servirle a Dios, no era lo correcto. Y yo decía con mis palabras amar a Dios, y digo, no le digo porque no digo que no lo amaba, pero mis hechos estaban diciendo otra cosa. Y así, mi hermano, la misma palabra de Dios, las circunstancias, dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no saldrá a la luz. Yo pude haber engañado a mi pastor en ese tiempo, engañé a los hermanos. Nadie sabía que yo había participado, pero mire, había una plomada de albañil esperándome. Y cuando me tocó pasar, no estaba a nivel de lo que Dios me estaba pidiendo. No estaba al nivel. Hoy yo le digo a usted y le animo, le exhorto en el amor de Cristo, evalúese. Comencemos a pensar maduramente, ya no como niños, ya no
como que tenemos toda la vida para enderezar el camino, como que estamos de aquí a no sé cuándo para, ay, mañana me enderezo, ay, mañana dejo de pecar, ay, mañana dejo de hablar mal, ay, mañana dejo de ser un mal padre, un mal esposo, ay, mañana cambiaré. Porque escuche bien, el plomo no se mide cuando estás aquí adentro, y lo he dicho anteriormente. Tu nivel con Dios no se mide cuando estás aquí adentro solamente. Ese nivel se mide 24 horas al día. Aquí, fuera de aquí, cuando manejas, cuando trabajas, cuando compras, todo tiene que reflejar que estás a plomo con Dios. Y bendito sea el Señor que cuando Él venga podamos estar a plomo con Él. Nuestra vida que estamos construyendo en Él pueda estar a plomo, pueda estar a nivel, pueda estar a la altura de Cristo, a la altura de su palabra. Es necesario recibir una palabra más fuerte, pero que va a ser de bendición. Yo podría predicarle esta noche que usted mañana va a ganarse la lotería, o que va a tener un carro nuevo, una casa nueva, pero si eso no te va a ayudar para llegar al cielo, prefiero no predicarte eso, y prefiero traerte este mensaje que va a bendecir tu vida, que va a bendecir tu alma, que te va a ayudar y que me va a ayudar a mí a poder llegar un día con Cristo a la gloria. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Son tiempos en los que el Señor traerá mensajes diferentes a su iglesia. Es tiempo que el Señor va a hablarnos tal vez fuerte, duro, pero es necesario, porque Dios nos ama y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que nadie se pierda. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de su presencia, mi Dios. Señor, ayúdenos a poder examinar nuestra vida. Quite esa venda de nuestros ojos, ese adormecimiento, Señor, de vivir en una vida conforme, creyendo que estamos bien cuando no lo estamos, Señor, creyendo que estamos rectos cuando en realidad estamos desanivelados delante de ti, Señor. Ayúdanos, aunque duela, Señor, aunque sea difícil el proceso, ayúdanos, Señor, a entender, a poder escanear nuestra vida delante de ti, Señor, conforme tu palabra. Y si no estamos rectos, si no estamos bien delante de ti, Señor, en tu gran amor y en tu misericordia, ayúdanos, corrígenos, Padre Santo, ayúdanos a enderezar nuestra vida, ayúdanos a enderezar nuestro camino, por donde andamos, nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a ponernos a plomo contigo, oh Dios. Ayúdanos, Señor, aunque cueste mi hermano, aunque cueste mi hermana, aunque sea difícil reconocer delante de Dios que no estás bien, reconócelo. Deja que Dios te cambie, deja que Dios te ayude. Sé humilde, póstrate, humíllate delante de Dios. Y solo entonces podrás levantarte una vez más y podré decir: Señor, estoy a nivel, estoy a plomo contigo, mi Dios.